31 cosas trágicas y curiosidades de la vida de Eva Perón. Su presunta lobotomía, así fue su trágico final, y esto terrible pasó con su cuerpo. A veces solo un nombre basta para reconocer a una persona. Este es el caso de Eva Perón, mejor conocida como Evita, una figura icónica de la historia argentina. Evita era reconocida por su carisma, su posición en defensa de los derechos de los trabajadores y la población menos privilegiada. Pese a las críticas y controversias que rodearon su vida, aún en la actualidad se mantiene como un símbolo para una parte de la población argentina. En este video exploraremos la vida de Eva Perón, te contaremos cómo se convirtió en una figura tan influyente en la política de Argentina y el legado que dejó en la historia de este país sudamericano. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Hay una polémica alrededor de su nacimiento. El acta oficial de nacimiento establece que María Eva Duarte nació el 7 de mayo de 1922 en Junín, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Sin embargo, aunque es un documento oficial del registro civil, se cree que es un acta forjada por la propia Eva María en 1945, cuando planeaba casarse con Juan Domingo Perón. Se cree que esta acta fue forjada para borrar un par de elementos que avergonzaban a Evita. Número 2. Hay dos hipótesis sobre su nacimiento. Por un lado, algunos historiadores consideran que Eva María nació en la ciudad de Junín, donde se encuentra la partida forjada, porque en esa ciudad era usual recibir mujeres de otras zonas para que tuvieran atención médica. De acuerdo con esta hipótesis, su nacimiento habría ocurrido en la calle de José C. Paz, que en la actualidad se llama Calle Remedios Escalada de San Martín. Otros historiadores plantean que el nacimiento ocurrió en la estancia La Unión, en el partido de General Viamonte. La Unión era propiedad de su padre y estaba en una zona rural. El parto habría sido asistido por una comadrona mapuche, uno de los pueblos indígenas más extendidos del Cono Sur. En ambos casos, el consenso de los historiadores es que Evita nació el 7 de mayo de 1919, 3 años antes del establecido en el acta de nacimiento falsa. Esta fecha se encuentra en su acta de bautismo, a nombre de Eva María Ibarguren. Número 3. Fue la menor de 5 hermanos. Eva María fue la quinta hija de la familia. Sus 4 hermanos mayores se llamaron Blanca, Elisa, Juan Ramón y Herminda. Curiosamente, pese a ser la menor de los 5, Eva fue la primera en morir. Sus hermanas más longevas fueron Blanca, la mayor, quien vivió 97 años entre 1908 y 2005, y Herminda, la cuarta, quien vivió 96 años entre 1916 y 2012. Número 4. Eran descendientes de inmigrantes. Los padres de Eva María fueron descendientes de inmigrantes vascos. Juan Duarte, el padre, era un político conservador y se cree que fue descendiente de inmigrantes del País Vasco de Francia. Su apellido Duarte pudo ser una españolización de Duarte, o Ugarte, o Duarte. Por su parte, la madre se llamaba Juana Ibarguren y tenía orígenes criollos y muy pobres. Número 5. El padre abandonó a la familia. Juan Duarte, como era costumbre de los hombres adinerados de la época, tenía 2 familias. La principal en Chivilcoy y la segunda, la pobre, en Junín. Eva y sus 5 hermanos eran hijos ilegítimos, nacidos fuera del matrimonio, lo cual explica por qué su acta de bautismo tiene el apellido materno nada más. Cuando Eva cumplió 1 año, el padre abandonó a su segunda familia, los dejó en la más absoluta pobreza, agravada por la exclusión que afectaba a los hijos ilegítimos en la época. Se cree que fue este rechazo social el que llevó a Evita a destruir su acta de nacimiento original y crear una nueva. Su padre murió en 1926 en un accidente de tránsito. Evita tenía solo 7 años. Número 6. La madre se encargó sola del hogar. Cuando murió el padre, la familia perdió su residencia. Juana se mudó con sus 5 hijos a un departamento de 1 habitación. La madre y sus hijas trabajaron como cocineras en diversas propiedades de la zona, también como costureras. Eventualmente, gracias al trabajo de los hijos mayores, encontraron una casa más grande, que transformaron en una pensión. Número 7. El amor por la actuación surgió temprano. Los inicios de Evita en el entretenimiento ocurrieron durante sus años de formación, cuando participaba en obras de teatro y conciertos escolares. El cine era uno de sus pasatiempos favoritos, y desde joven soñaba con convertirse en una actriz famosa. Número 8. Tenía 15 años cuando huyó a la ciudad de Buenos Aires.
El 2 de enero de 1935, con solo 15 años, Evita viajó a la capital argentina. Según una versión, habría estado acompañada de su madre y habría permanecido con ella hasta que encontró su primer trabajo. Otra versión señala que huyó a la capital con un joven músico del cual estaba enamorada. Número 9. Pintó su cabello. El 28 de marzo de 1935, Evita debutó en su primera obra teatral titulada La señora de los Pérez. Un día después se publicó su primera reseña pública en un medio de comunicación, el cual afirmó que fue muy correcta en sus intervenciones. Por esta época, Evita tiñó su cabello oscuro de color rubio, asumiendo así la apariencia que la acompañaría por el resto de su vida. Número 10. Vivió con muchas privaciones. Aunque logró ingresar al mundo del espectáculo, actuando en algunas obras de teatro, Evita vivió en condiciones precarias. Por un tiempo alquiló habitaciones de pensiones. Su principal apoyo fue su hermano Juan, quien también vivía entonces en la ciudad. Número 11. Fue fundadora del Sindicato de la Radio. Después de varias giras teatrales, Evita se abrió paso al cine, con cada vez más papeles de importancia y reconocimiento público. Su mayor éxito lo encontró al ingresar a la radio, donde se convirtió en locutora y actuó en obras teatrales radiales. En 1938 recibió el número 639 como afiliada de la Asociación Argentina de Actores. 5 años después, el 3 de agosto de 1943, Evita contribuyó en la fundación de la Asociación Radial Argentina, el primer sindicato de trabajadores de la radio. Eva fue la primera presidenta de la asociación. Número 12. Compró su propia casa. El éxito alcanzado en la actuación fue tal que en el año de 1942, Evita logró comprar su propia casa, un departamento en el número 1567 de la calle Posadas, en el acomodado barrio bonaerense de Recoleta. Número 13. Conoció a Perón en un acto público. El primer encuentro entre Evita y Juan Domingo Perón ocurrió el 22 de enero de 1944 en el estadio Luna Park. Perón le doblaba la edad, llevaba 6 años viudo. Ambos participaron en un acto público organizado por la Secretaría de Trabajo y Previsión que dirigía a Perón. Recolectaban fondos para las víctimas de un terremoto ocurrido en la ciudad de San Juan. Perón confió al periodista Tomás Eloy Martínez que Evita llamó su atención inmediatamente al verla. Apenas un mes después ya vivían juntos en la calle Posadas. Número 14. Un golpe de estado amenaza a Perón. Mientras Evita continuaba su carrera radioteatral y cinematográfica, Perón avanzaba en el campo político. Para 1945, Perón era simultáneamente vicepresidente de la Nación, secretario de Trabajo y Previsión y secretario de Guerra. Además, se hizo popular entre los movimientos de los trabajadores. El 8 de octubre de ese año, el general Eduardo Ábalos, jefe de una de las principales guarniciones, dirigió un golpe de Estado. Perón renunció a todos sus cargos. El entonces coronel fue apresado y trasladado a la isla Martín García. Número 15. El nacimiento del peronismo. Días después de la detención, una gran movilización obrera de seguidores de Perón tomó las calles de Buenos Aires el 17 de octubre. La presión llevó a la liberación de Perón. Por muchos años se dijo que la propia Evita había tenido un papel fundamental en la organización de la protesta, tocando puertas de casa en casa para pedir la participación de la población. Pero el consenso de los historiadores desmiente esto. Evita todavía era muy joven y no tenía un liderazgo para organizar la protesta. Fueron los sindicatos y la Confederación General del Trabajo los encargados de organizar la protesta. Desde entonces, el 17 de octubre se conoce en Argentina como el Día de la Lealtad o el día en que nació el peronismo. Número 16. El matrimonio. Menos de una semana había pasado desde su liberación cuando Perón y Evita se casaron, el 22 de octubre del año 1945. La ceremonia ocurrió en Junín y el acta de matrimonio es parte de la exhibición actual del Museo Histórico de esa ciudad. Casi 2 meses después, el 10 de diciembre, tuvieron una ceremonia de matrimonio por la Iglesia Católica en la ciudad de La Plata. Número 17. Evita ingresa a la política. Apenas pasó el matrimonio, la pareja se dedicó de lleno a la campaña electoral de Perón, quien aspiraría a la elección presidencial el 24 de febrero de 1946. Evita tuvo un rol cercano en la campaña, algo inédito en un país en el cual las mujeres aún no tenían derecho al voto. Fue durante esa época que recibió el mote de Evita, que se haría popular por el resto de su vida. La campaña fue exitosa. Evita se convirtió en la primera dama de Argentina, después de la victoria presidencial de Perón, con el 54% de los votos. Número 18. Reconocimiento internacional. En el primer año de la presidencia, Evita participó junto a Perón en una gira internacional por Europa. Su nombre se hizo popular fuera de la Argentina. Visitaron la España de Francisco Franco, estuvieron con el Papa Pío XII en Roma y se reunió en París con el líder francés, Charles de Gaulle.
Durante esta gira, Evita salió en la portada de la revista estadounidense Time. Fue la primera vez que una primera dama sudamericana apareció sola en la portada de esta mítica revista. Sin embargo, pese a lo histórico del hecho, el artículo de Time fue el primero en hablar sobre el origen ilegítimo de la primera dama. La publicación fue prohibida en Argentina por algunos meses. Número 19. Cambió su estilo. Su carrera política trajo más cambios para Evita. Abandonó las vestimentas lujosas y los peinados elaborados. Como dirigente debía tener una imagen más austera. Comenzó a peinar su cabello hacia atrás, a vestir trajes de taller clásicos y joyas elegantes y poco llamativas. Christian Dior y Cartier eran sus marcas favoritas. Número 20. El nacimiento de la Fundación Eva Perón. Desde el siglo XIX, la Sociedad de la Beneficencia fue un grupo de caridad de renombre en Argentina. 87 damas de sociedad se encargaban de diversas obras, principalmente del cuidado de niños huérfanos y mujeres sin hogar. Aunque originalmente se mantenía con aportes privados, a mediados del siglo XX, la organización funcionaba con fondos del gobierno argentino. La sociedad tenía una tradición. La primera dama era siempre electa como presidenta del organismo. Pero el origen pobre, falta de preparación académica y el pasado como actriz de Evita no eran aceptados por las damas de sociedad, quienes decidieron no invitarla a participar en la organización. Se dice que fue orden de Evita, aunque algunos disputan esto, pero lo cierto es que la Sociedad de Beneficencia dejó de recibir apoyo económico del Estado. Evita creó su propia fundación, aportó los primeros 10.000 pesos y luego el financiamiento que antes recibía la sociedad se dirigió a la fundación de la primera dama. Número 21. Los señalamientos de corrupción. Algunas voces, incluyendo una biógrafa de Eva Perón, han afirmado que la fundación era un frente para desviar fondos del gobierno a cuentas personales de Perón en el extranjero. Sin embargo, hay historiadores que disputan estas acusaciones y afirman que el ministro de Finanzas llevaba las cuentas de la organización. La fundación otorgaba becas, construía casas, hospitales y otras instituciones, empleaba a 14.000 personas, 6.000 de ellas trabajadores de construcción. Número 22. Apoyó el voto femenino. No es sorpresa que Evita tuviera una posición pública a favor del voto de las mujeres. En radio y artículos de prensa, constantemente promovía este derecho y pedía a los peronistas apoyarlo. El 9 de septiembre de 1947, el legislativo argentino aprobó el voto universal y la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres. En la celebración pública por la aprobación, Perón firmó la ley y la entregó a Evita, en un gesto simbólico que subrayó su posición. Evita creó entonces el Partido Peronista Femenino, la principal organización política de mujeres. Número 23. Rechaza la vicepresidencia. Ya siendo una líder popular, Evita fue elegida por Perón como compañera de fórmula para las elecciones presidenciales de 1951. Además de primera dama, sería la vicepresidenta de la nación. Fue una decisión atrevida, pues aún entre los aliados de Perón había dudas de que una mujer se encargara del país en caso de que él falleciera. Sin embargo, la propia Evita declinó la oferta, afirmando que su única aspiración era que ese capítulo de la historia argentina se escribiera sobre su esposo. Número 24. La líder espiritual de la nación. Pero igual su figura fue fundamental. El voto femenino y la organización del Partido Peronista de Mujeres marcó la diferencia en la elección. Perón fue reelecto presidente en 1951 con 63% de los votos. Aunque Evita declinó el cargo político el 7 de mayo de 1952, con 33 años, Evita recibió el título de líder espiritual de la nación. Número 25. Evita estaba enferma. Menos de un mes después de su nombramiento, Evita hizo grandes esfuerzos para acompañar a Perón en un festival público. Era mayo de 1952 y apenas podía mantenerse en pie, aunque le habían dado una dosis triple de calmantes. Hacía 2 años, en 1950, un desmayo en público inició los rumores. Se dijo que tenía apendicitis, pero en realidad le habían descubierto un cáncer de cuello uterino bastante avanzado. La debilidad y el sangramiento fueron los principales síntomas que presentó durante esos años. Poco después de rechazar la candidatura como vicepresidenta, Evita tuvo una histerectomía secreta en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, en Nueva York. Pese a la operación, el cáncer regresó rápidamente y se diseminó por todo el organismo. En junio de 1952, Evita pesaba apenas 36 kilogramos. Se convirtió en la primera argentina en recibir quimioterapia, en aquel entonces, un novedoso tratamiento contra el cáncer. Número 26. La muerte inevitable. La muerte de Evita Perón se declaró el sábado 26 de julio del año 1952, a las 8:25 de la noche. Todas las actividades oficiales fueron suspendidas por varios días. La muerte se anunció en todas las emisoras radiales y por 10 días todas las banderas fueron izadas a media asta.
Número 27. Una enorme despedida. Miles de personas salieron a las calles para despedir a la primera dama. En las primeras 24 horas después de su muerte, se estima que 2.000 personas fueron atendidas en los hospitales de la ciudad por heridas causadas en las manifestaciones públicas. Había un frenesí generalizado. Todos querían estar cerca de su cuerpo al ser trasladado. Apenas un día después de la muerte se agotaron todas las flores en las floristerías de Buenos Aires. Pese a que nunca tuvo un cargo público oficial, Evita recibió un funeral de Estado. Su cuerpo estuvo en el Congreso para recibir visitas públicas. Número 28. Un macabro descubrimiento. En el año 2011, el neurocirujano de origen argentino, Daniel Sigensson, afirmó que Evita sufrió una lobotomía durante su vida. El procedimiento habría ocurrido entre mayo y junio de 1952, reportó BBC Mundo. Evita atravesaba la fase final del cáncer del cuello de útero que pondría fin a su vida a finales de julio. En ese momento, Nicholson explicó que en esa época la lobotomía era una práctica común en el tratamiento de dolores agudos. Sin embargo, años después el médico afirmó que la lobotomía también se impartió para cambiar su comportamiento. De acuerdo con el médico, Evita se comportó muy radical en sus últimos meses, incluso ordenando una compra de armas para formar milicias obreras. Perón habría ordenado la lobotomía para pacificarla, afirma el médico. Esta tesis ha sido criticada desde el peronismo y por historiadores, quienes afirman que no hay evidencias ni testigos vivos del supuesto procedimiento. Ambos sectores reconocen, sin embargo, la compra de armas que habría planificado Evita para llamar a la revolución. Número 29. El cuerpo desaparecido. El deseo de Perón fue embalsamar a Evita y disponer sus restos en un monumento dedicado a su vida. Durante la construcción, el cuerpo embalsamado fue resguardado en la sede de la Confederación del Trabajo. Pero en 1955 no se había terminado la obra y un golpe militar sacó del poder a Perón y prohibió el peronismo por unos 20 años. Perón se fue al exilio, pero los restos de su esposa quedaron en el país y fueron secuestrados por los líderes del golpe de Estado. Los militares desaparecieron el cuerpo por 16 años. Estuvo en residencias de militares de la nueva dictadura y luego fue sacado del país. Se cree que durante esos años el cuerpo fue deshonrado. En 1971 se descubrió que los restos estaban en una cripta de Milán, en Italia, bajo la identidad falsa de María Maggi. Número 30. Perón lo recuperó en Europa. Una vez descubierto, el cuerpo fue exhumado y enviado a España, lugar de exilio de Perón. El expresidente y su tercera esposa, Isabel, mantuvieron el cuerpo expuesto en una plataforma en el comedor de su vivienda. En 1973, Perón regresó a Argentina y volvió a ser presidente. Murió un año después. El cuerpo de Evita, sin embargo, seguía en España. Entonces, el grupo político Montoneros robó el cuerpo del exdictador argentino Pedro Eugenio Aramburu y lo usó como presión para la repatriación de los restos de Evita. Número 31. El descanso en Recoleta. Isabel, la tercera esposa de Perón y su vicepresidenta, asumió la presidencia y regresó el cadáver de Evita a Buenos Aires, donde fue finalmente enterrado en la cripta de la familia Duarte, en el cementerio de Recoleta. La tumba tiene varias medidas de seguridad para proteger los restos y es una de las más visitadas en este popular cementerio de la capital argentina. La trágica historia de Evita se hizo popular con el libro Santa Evita, del reconocido periodista argentino Tomás Eloy Martínez. En la cultura popular ha tenido películas e incluso un musical inspirado en su vida. Madonna la encarnó en una famosa película en 1996 e incluso ganó el Globo de Oro por su interpretación. En la vida real, el legado de Evita Perón es mucho más polémico. Por un lado, sigue siendo un importante símbolo para el peronismo, los sindicatos y los movimientos de trabajadores. A ella se le atribuye, por ejemplo, el cese de la discriminación a los hijos fuera del matrimonio. Sin embargo, tiene muchos detractores. Ella y Perón son señalados como populistas, corruptos y en algunos casos hasta se afirma que fueron fascistas. Es una figura verdaderamente polarizante, pero sigue siendo un ícono cultural del país. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de la trágica y curiosa vida de Eva Perón, cómo fue su muerte y qué pasó luego con su cadáver. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.